Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, deportes, artes y más. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, esa es la ciudad de Puerto Plata. Al fondo se puede ver el Pico Isabel de Torres y la iglesia principal de ahí en la ciudad de Puerto Plata. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 20 de agosto, pero del año 1856, nace en Puerto Plata, República Dominicana, don Emilio Prudón, abogado, poeta y educador, autor de las letras del himno nacional dominicano. Desde muy joven se dedicó al magisterio. Por unos 30 años de su vida fue diputado en el Congreso Nacional Dominicano y también secretario de Justicia e Instrucción en el gobierno de Francisco Enríquez y Carvajal. Emilio Prudón es el poeta más ferviente de la literatura de la independencia, autor de nuestro canto épico, de las patriotas notas del himno nacional, considerado su obra maestra, con la cual ha sido reconocido como uno de los grandes ilustres compositores dominicanos. Pues ahí tenemos la ciudad de Puerto Plata, donde nació don Emilio Prudón. Y nada, pues bien, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar con nuestro panel, que dicho de paso, más tarde vamos a poner las notas del himno nacional dominicano en una nueva regrabación que hubo después que el maestro José Vázquez nos hable, porque el maestro José Vázquez quiere decirnos unas palabras con relación al himno. Pero primero vamos a pasar a saludar al panel. Saludamos en Santo Domingo, República Dominicana, a nuestro cronista deportivo Bernardo Martínez. Buenas tardes, Bernardo. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Un abrazo, ¿no?, para doña Vilma, igual también para maestro Vázquez y esposa, para nuestro hermano Pablo Nelson Rodríguez, para la ilustre dama que tenemos tanto tiempo que no sabemos de ella, pero que el aprecio es el mismo y cada día engrandece más, nuestra amiga Luisa Sánchez, y todos los demás contertulios, con una manera u otra, pues comparten con nosotros este tipo de programa tan interesante, ¿no?, desde nuestro ángulo, hasta tal punto que cada vez que nos ponen el tema de algunas cosas, pues lógicamente le agradecemos muchísimo. Así que vamos adelante, tenemos una bonita página hoy dorada para tratar varios temas bien interesantes. Gracias, Bernardo. Desde Santiago de los Caballeros, ese gran tribuno, Pablo Nelson Rodríguez. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Extensiva esas buenas tardes al maestro José Vázquez, que vuelve a estar pensativo mirando hacia arriba. A mi amigo y hermano editor deportivo, don Bernardo Martínez, a doña Vilma, a José Enrique García, donde quiera que se encuentre mi hermano desde pequeño, Luisa Sánchez, en sus actividades sociales. Y como siempre, el grato placer intenso a la N potencia, pues es reencontrarme con los amigos que se registran en la teleaudiencia de este espacio. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Pablo.
Y desde aquí mismo, desde Miami, saludamos al maestro José Vázquez. Buenas tardes, maestro Vázquez. Bueno, con un fondo del himno dominicano de la comida, los tostones, la bandera. queso frito, sí. Buenas tardes para todos. Un placer siempre venir a esta palestra, a dejarnos ver y a escuchar los temas y a decir algunos temas también que nosotros tenemos. Así que tenemos temas deportivos por nuestro querido Bernardo, los temas políticos candentes de nuestro periodista Pablo Nelson, y bueno, la conducción de Vilma y Vigilio, así como siempre recordamos a Luisa y a José García, que son parte realmente de este programa. Esta tarde cerramos con una canción dedicada a mi ciudad, Santiago, un son que yo le hice hace un ratito. La ciudad que amo muchísimo. Quisiera ser como Pablo, vivir ahí donde viven los ricos, ahí cerca del mall. Pero bueno, vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Esta tarde, bueno, pues será muy interesante. Hay muchas cosas que decir, así que no gasto más tiempo. Y le pido a todos los que están presentes que por favor hagan el clip y compartan este programa para que podamos llegar a rincones lejanos, tan lejanos que sean imaginables. Gracias, maestro Vázquez. Bueno, y de inmediato los micrófonos pasan a Santo Domingo. Bernardo, son todos tuyos los micrófonos. Muy buenas tardes de nuevo al maestro Vázquez, agradecerle porque nos hizo un par de preguntas la semana pasada, que cuando nos quedamos pensando, tuvimos que hacer, para ser honestos, hemos hecho un ejercicio que prácticamente se ha convertido en un tema, con algunos datos interesantes que muchos de ustedes se sorprenderán, pero que vale la pena mencionar. No sin antes decir que el saludo que le dio el maestro Vázquez a Pablo, yo creo que está ya en una canción. Alguien ya tituló una canción que dice: quisiera ser como tú, allá en Santiago sin pena, algo así. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Quisiera Sí, ser sí. como tú. Pero dice algo peor, dice sin sangre en las venas. Bueno, mis amigos, por ahí vienen los Yankees. Los Yankees que la semana pasada habían tenido las más duras y crudas críticas, se han relanzado. De los últimos 11 juegos han ganado 7 y eso lo pone en una situación bastante cómoda porque desplazaron del segundo lugar de su división a los Medias Rojas de Boston y ya están de nuevo en competencia con los Blue Jays de Toronto. Pero los Blue Jays de Toronto están como esos corredores buenos que cuando enfilan y miran al frente, ellos no miran para los lados. Están ganando y están ejecutando, y eso pues realmente le está favoreciendo para mantenerse en la posición que está. El caso de los Yankees le ha favorecido inclusive el hecho de que por fin alguien le susurró al manager, a Aaron Boone, que tenía que darle un descanso a Volpe, el shortstop, para buscar la manera de que ese muchacho se reencontrara. Es muy buen jugador, pero la verdad es que ha estado deficiente, sobre todo en el aspecto defensivo, y además de eso también parece que eso lo ha atormentado y el bate también se le ha mojado, la mecha no está funcionando. Ha insertado a José Caballero en algunas ocasiones en el shortstop, muchacho que recién adquirido, panameño, rapidísimo, muchacho procedente de Tampa. Y esta serie, que hoy es el último juego, está comenzando ahora, contra Tampa, se está jugando el George Steinbrenner Field, lo que quiere decir que los Yankees están en el estadio donde ellos usualmente hacen sus entrenamientos y todas las cosas las hacen bien allí. Y anoche, siendo así, pues ellos ganaron 13-3 y dieron 9 jonrones. 4 de esos jugadores dieron de a 2 jonrones, incluyendo Caballero, y como es lógico, pues eso le dio la facilidad para ellos barrer fácil. Vamos a esperar cómo vienen las cosas. La semana pasada, al cierre,
el maestro Vázquez nos hizo una pregunta que repetimos, se convirtió en un tema después que estuvimos verificando algunas cosas, algunos detalles, y era ¿por qué Omar Vizquel no estaba en las boletas para el Salón de la Fama? Y establecer una comparación, además, decía él, con Ocean Smith, el mago de Oz, y Alex Rodríguez. Yo me voy a permitir de manera personal sacar a Alex Rodríguez de aquí porque sería un abuso inmenso poner los números de Alex Rodríguez en comparación con ninguno de esos dos sobre todo. Alex Rodríguez, sin lugar a dudas, en su momento fue el mejor jugador de todo el béisbol y en consecuencia estamos hablando de que si, por ejemplo, para ponerle un caso a ustedes, los honrones que dio Omar Vizquel fueron 80 y los de Smith fueron apenas 28, perdón. Y usted entonces establece esa comparación con lo de Alex Rodríguez, que dio 696. Que yo insisto, y lo digo de manera particular, me hago responsable, estoy diciendo, que fue una de las razones por las que los Yankees decidieron retirarlo 2 años antes de cumplir su contrato. Porque vuelvo y repito, es muy difícil decir en Yankee Stadium para la ciudad de Nueva York que el que tenía el récord en los Yankees de más honrones era Alex Rodríguez, desplazando nada más y nada menos que al ícono del béisbol, Babe Ruth. Estamos a 18 honrones y tenía 2 años y pico por delante todavía para romper eso. Eso no era nada para Alex Rodríguez, pero había que sacarlo, había que retirarlo. Y el caso de ya para caer en la situación de las comparaciones, la carrera de Ozzie Smith y la de Omar Vizquel son carreras muy similares. Pero hay un aspecto muy importante. Ozzie Smith, un hombre dedicado, un hombre organizado, una persona que reflejó siempre respeto en el terreno, pues lógicamente se ganó ese honor de ser seleccionado para el Salón de la Fama. Y lo más importante de eso es que lo hizo prácticamente en base a lo que era su defensa, porque la ofensiva de él fue tan pobre como la de Omar Vizquel. Con la diferencia, y esto es una posición particular mía, que Omar Vizquel para mí fue mejor infield todavía. Fíjense que hablar de Ozzie Smith y ver a alguien mejor que él, ningún shortstop fue tan eficiente como el que menos errores ha cometido en la historia en esa posición. Tiene unos porcentajes que le lleva unos puntos a Omar Vizquel. Ahora, yo los vi jugando a los dos y yo les digo a ustedes, el Omar Vizquel que yo vi como jugador, sin lugar a duda, yo no he visto otro shortstop en mi vida con las condiciones de ese muchacho. Pero hay algunas cosas que en Major League Baseball, que se rige como una religión, no perdona. Y aquí está la parte oscura de Omar Vizquel. Tengo que decirlo porque es público esto. Omar Vizquel tiene en sus espaldas el San Benito de haber maltratado a la que era su esposa. Eso es una cosa que es una mancha que difícilmente le caiga. Pero en el 2019, Omar Vizquel fue separado de la organización de los Medias Rojas Medias Blancas de Chicago. Disculpen. Nada más y nada menos por el acoso sexual a un joven de apenas 20 años, que era el bad boy del equipo. Y hubo demasiada evidencia de que realmente fue así. Omar Vizquel no sé qué le pasó a ese muchacho, pero se alocó y llegó inclusive a tocar a ese niño en presencia de otros jugadores y fue muy obvio que él lamentablemente se sobrepasó. Hay cosas que no vamos aquí a decir de qué manera pasaron, pero hay cosas que fueron contundentes, demostrables, que Omar Vizquel pues fue sacado de la organización de los Medias Blancas de Chicago precisamente por esa conducta, pero peor aún, está ya en los anales para
si acaso tiene sus atributos, tiene sus números para poder estar en el Salón de la Fama, no en el aspecto ofensivo, porque como bien decía Ocean Smith, tampoco lo tuvo en el aspecto ofensivo, pero lo que tiene que ver con el aspecto defensivo, sin lugar a dudas, toda una estrella. Pero esas dos fallas, esas dos manchas, de verdad que impiden que moralmente él tenga acceso a pasar al Salón de la Fama. Un poco diferente a lo que pasa con Alex Rodríguez. Alex Rodríguez tuvo una situación de acusación de consumo de no esteroides propiamente, sino a una cuestión de lo que llamaban biogénesis, pero algo que está proscrito por las leyes de Major League Baseball y fue sancionado. También de una Bien, manera Bernardo, injusta. Ajá. vamos a dejar algo para la segunda tanda. ¿Qué te Ok, parece? perfecto. Perfecto. Bien, Bueno, pues más adelante seguimos con el tema, mis amigos. exacto. Maestro Vázquez, ¿usted quiere leer algunos mensajes que no han tirado por ahí? ¿O lo leemos por aquí? Bueno, aquí tengo Miguel Acevedo, también, bueno, Miguel Acevedo hace saludo a don Bernardo, que hable de Miguel Andújar y Ramón Laureano con refuerzo. Como refuerzo. Sí, Eso exactamente. será en la segunda tanda. Como refuerzo para el clásico. Exacto. Me supongo, él no lo dice, pero me supongo que será para el clásico. Y La Ramón Laureano dice Miguel Acevedo también. Miguel Acevedo Ramón Laureano, dice, saludo a Vilma, Miguel los Andújar. extraño. Ok. Y al burgués de Santiago. Un saludo al burgués de Santiago. Bernardo, simplemente te quiero decir que tú coincides con las personas de New York que hicieron la pregunta, porque precisamente ellos concluyeron así, pero querían estar seguros de alguien que tuviera un poquito más de capacidad de análisis. Así que probando usted, Bernardo. Bernardo, sí, no, ya me di de cuenta. Nueva York, ¿tú me entiendes? Ya me di cuenta. Miren, señores, vamos a pasar, Pablo. No te queremos cortar mucho tu tiempo, pero queremos darle una oportunidad también en esta sección, en esta media hora primera al maestro Vázquez que se tome unos minutos. Pero adelante. Pablo Nelson Rodríguez con su portafolio noticioso. Vamos a dar la oportunidad al maestro Vázquez, que nunca bien participa temáticamente en este espacio, que inicie con su tema, no hay problema. Bueno, simplemente yo quería hablar sobre lo que han llovido sobre mojado, con respecto al himno nacional y los 3 millones y algo que costó. Realmente yo como músico puedo considerar de que al himno nacional no se le ha hecho ningún tipo de arreglo, o de cambio, mejor dicho, ni de arreglo diferente, sino que los instrumentos que se utilizaron son de mejor calidad. El equipo de sonido es perfecto, casi, vamos a decir, o sea, un equipo de sonido digital donde no hay los ruidos que sucedían antes cuando se grababa. Antes yo grabé análogo y la grabación análogo tenía cierta dificultad de algunos ruidos que no se le podían eliminar, porque prácticamente era una cinta. Y también el acetato producía ese tipo de ruido. Al venir la grabación digital, el mundo ha cambiado. Tanto así que los artistas nos estamos viendo realmente contra la pared, porque ya ahora no es digital, sino ahora mismo prácticamente los CDs ya no tienen razón de ser, y ahora hay que reinventar muchas cosas. Juan Luis Guerra realmente no hizo ningún tipo de arreglo. Juan Luis Guerra lo que hizo que produjo de que los instrumentos que se usaran y los músicos que se usaran tuvieran la calidad que tienen esos músicos que se usaran. Y una dirección
diría yo, no perfecta, porque en el mundo no hay nada perfecto, pero muy cerca a lo perfecto, de José Antonio Molina, uno de nuestros arreglistas de cuerda mejores del mundo, déjeme decirle, mejores del mundo. Entonces, eso de paliar por 3 millones, yo digo una cosa, ahí había más de 200 músicos que son de orquesta filarmónica, músicos que no cobran menos de 200, $300, cuando, cuando diríamos un evento pequeño, más los viajes, el costo de músicos extranjeros que vinieron, o de otro país, o de aquí, de allá, que José Antonio Molina confiaba en ellos. O sea, hay un sinnúmero de cosas por la que puede haberse gastado. Yo no estoy justificando, pero por la que puede haberse gastado ese dinero y para una obra que yo creo que vale la pena el sonido que se ha logrado ahora. No se hizo ningún cambio, simplemente se hizo una mejor fidelidad, y también los instrumentos que se usaron fueron instrumentos de primera. Eh, los himnos se cambian en los diferentes países, no se cambian, se vuelven y se regraban precisamente porque hay un gasto de la grabación que se hace 50, 40 años. Eso puede ser que tenga dificultades de sonido, de ruido, inclusive de desgastamiento. Pues creo que todos esos youtubers que se han puesto a hablar realmente no conocen realmente lo que cuesta y lo que significa hacer un cambio, no un cambio, a refrescar una obra como esa. Fila armónica. Fila armónica quiere decir que hay una fila de cada instrumento. Por ejemplo, de los violines, una fila completa, de las trompetas, una fila completa, así por así. O sea que cuando una orquesta filarmónica, de cada instrumento hay una familia, y por eso hay la cantidad. Además de que había unas más de 200 voces, a 4 voces, que hay que pagarle también. Según sé, Juan Luis y el hijo de Molina no cobraron. Pero bueno, creo que ese no es un motivo para crear una cuestión nacional de disidencia y de crear un problema por 3 millones. Que 3 milloncitos lo tiene Pablo ahí en el banco de reserva. Bueno, eso es todo. Maestro Vázquez, ¿qué le parece si escuchamos, para que el público quede completamente edificado, esto? Pero Pablo quiere decir algo. Antes de nosotros le vamos a presentar la nueva grabación, pero tal como dice el maestro Vázquez, no se le ha cambiado nada al himno. Es una nueva grabación. Dime, Pablo. Bueno, en primer lugar, concordar con el maestro Vázquez y hacer algunas acotaciones también sumatorias. Por ejemplo, Juan Luis Guerra fue que produjo esta grabación, y Juan Luis Guerra es un perfeccionista del sonido. De ahí viene el nombre de su orquesta 440, que en la cultura musical pues llama a la perfección. Otra, y es que hay una información que yo no la he especializado todavía, que dice que al Estado Dominicano no le costó un centavo. Que Juan Luis Guerra, además de producirlo, donó los 3 millones de pesos para pagarle a los músicos. Eso pueden investigarlo, desmentirme o aseverar lo que yo digo. Y en cuanto a la calidad del maestro José Antonio Molina, conocido por cada uno de nosotros, es tan excelsa su calidad musical que uno de los más grandes tenores del mundo, llamado Luciano Pavarotti, en paz descanse, llamaba y consultaba y usaba a Juan Luis a Pavarotti como uno de sus arreglistas, como uno de sus asesores musicales. Luciano Pavarotti, uno de los más grandes tenores del mundo, que hizo trilogía con Plácido Domínguez y el tercero, José Carrera. José Carrera, y con Carrera. Pues para aportar eso. Y en cuanto al deporte, también aportar algo, ya que Fernando me invita. Marilady Paulino perdió, llegó en cuarto lugar en la carrera de hoy de los 200 metros, que ella no es especialista en 200 metros, y además que ha tenido un arranque muy lento. En los mismos 400 ha venido en la última carrera, ha arrancado muy lenta, y ha tenido que en los últimos 100 metros, pues es que ha podido conquistar
su triunfo en los 400 metros. Creo que su manager no lo calculó bien, a mi juicio, ponerla a correr en los 200 metros cuando no es su especialidad, y además, como digo, está en un problema de arranque en la salida de ella. Digo eso, entonces. Espérate, Pablo, Ajá. dijimos, queremos poner el himno. Nos estamos saliendo un poquito de esta temática. No, lo que Queremos quería poner la tematizar versión las dos del cosas. himno para que el público escuche. Así que con tu permiso, después vamos a ir a la correcto. pausa, y cuando regresemos, Pablo, entonces arrancamos contigo. De modo pues, señoras y señores, maestro Vázquez, preséntenos la pregrabación, por favor. Bueno, esta es la nueva interpretación, sin cambios melódicos, ni armónicos, ni corales, creada mejor dicho, producida por Juan Luis Guerra y dirigida por el magnífico José Antonio Molina. Dios, patria y libertad, que viva la República Dominicana. Bien, señoras y señores, ahí tenían ustedes la nueva grabación por la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro himno nacional dominicano. Vamos a una pausa y regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, esta semana pues el último artículo del maestro José Vázquez, La democracia y los gobiernos corruptos. Es el último del maestro José Vázquez, y el último artículo de
Ramón Medrano los dones del pensamiento positivo. Los dones del pensamiento positivo. Medrano, un artículo filosófico interesantísimo. Pues bien, señoras y señores, continuamos ya de nuevo con el curso del programa y los micrófonos van a Santiago de los Caballeros y para que nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, ahí le dijeron el burgués de Santiago. Es un nuevo término para ti, Pablo. Eso lo dijo Miguel Acevedo, no lo dije yo. Adelante, Pablo. Bueno, en primer lugar, saludar a Miguel Acevedo y a la hermana Martina Soriano, mejor conocida, mejor entre nosotros, más familiar, Tina. A Miguel, pues le agradezco esa condescendencia y ese adjetivo. Obviamente que Juan Bosch hablaba de los tutumpotes y que más, de los jodidos, qué sé yo. Yo vengo de esa parte primera, no la primera de arriba, no la de abajo, pero me alegro que Miguel me haya hecho el préstamo para pues llegar a ese estado donde él se encuentra. Así que allá en su consultoría diplomática en Bogotá, que le vaya bien a mis hermanos, Miguel y Tina. Saludo a Ramón Ceballos, que hace tiempo que no lo saludamos por aquí, al diputado Ramón Ceballos. Y bueno, después hablaré de una consulta que yo traté de hacer con mi amigo, el diputado actual, don Edward Cruz, y también con el embajador en Jamaica, Manuel Jiménez, para el proyecto de la carrera dominicana en el exterior, pero eso será para después, un comentario más adelante. Pero bueno, entre la temática que teníamos hoy en el portafolio nuestro estaba precisamente la temática del himno nacional, que se ha armado una no controversia, sino un debate, una expresión de opiniones como la del expresidente Leonel Fernández, que alabó y ponderó positivamente la regrabación del himno nacional con la calidad con que se ha hecho. Por otra parte, el Partido Reformista, encabezado por Kiki Antún, dice que no está de acuerdo porque no se grabó completo. Obviamente que en lo más pragmático, nosotros en la escuela generalmente lo que cantamos y hacemos son esas notas, esos versos primarios del himno nacional, la extensión del total no se canta generalmente. Hay una grabación compuesta por varios artistas, Sergio Vargas, Vitico y Sonia, etcétera, etcétera, que esa casi no es usable en las escuelas ni en los actos oficiales, precisamente por extensa. Pero bueno, también tenemos, señores, entre los temas, la desvinculación de varias empresas, de funcionarios, de ministros, de viceministros, de alcaldes, de directores, de concejales o regidores que tenían empresas que daban servicio como suplidora del Estado y compra y trataciones en una acción ejemplar, yo creo, de la administración pública y de la transparencia que se busca. No que se ha logrado totalmente, porque casi eso es imposible, pero que se han desvinculado empresas que ya siguiendo el patrón de una condena, como la tenemos también la sentencia contra Alexis Medina, que tenía esa práctica de ejercicio empresarial, que ha basado en sus relaciones con su relación sanguínea con el expresidente Danilo Medina, pues se aprovechaba de eso e hizo negocios. Bueno, diríamos que se cogió el mercado de los servidores del Estado, de las empresas servidoras del Estado, lo cogió para él. Habían migajas para empezar, pero en todas las áreas de servicios y de venta al Estado, pues estaba envuelto Alexis Medina, que ha llegado a ser pues sentenciado. Pero quedándonos en la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones, creemos que es una acción ejemplar en términos de que las empresas desvinculadas estaban todas asociadas con funcionarios de este gobierno, que obviamente ya es una práctica que
no cabe en la cabeza de uno así vista rápidamente, que gente que ven que se está actuando en ese proceso, pues sigan haciendo las mismas acciones en un estado, en un gobierno que se está tratando de ejecutar y ejercitar el modelo de transparencia administrativa o la práctica de transparencia administrativa y de disminuir los actos de corrupción. Se dio con mayor profundidad, con mayor acento en INAVIBE, en el Instituto Nacional de del Bienestar Estudiantil, que hizo todos los contratos que suplen los materiales educativos, libros, zapatos, uniformes, etcétera, etcétera. Ahí hubo de todo. Entonces, inclusive fue uno de los cambios que hizo el presidente recientemente en esta semana, donde ha movido algunas piezas de su equipo administrativo, de su equipo de colaboradores en el tren administrativo. Pues lo que quiero significar que ejemplos como este son válidos, son ejemplarizadores para esta administración y para otra. No quiero decir ni estoy acentuando con ello de que la corrupción es cero, que se acabó precisamente por esa falta de ética, por esa falta de servicio con transparencia a la administración pública, sucede en estos casos. Ojalá ningún otro funcionario pueda inscribir empresas en materia de servidores del Estado, que creemos que va a ser imposible, pero bueno, ahí está la jurisprudencia, el paradigma de que se está ejerciendo, caminando lento, pero llegando a pasos donde la justicia dominicana pues está dando señales de una existencia efectiva en sus decisiones. Dicho eso, tenemos que hay un caso que ciertamente se ha cogido el debate político, que es la crisis eléctrica que hay en el país, y yo puedo decir que ese sentido en todas partes. Por ejemplo, la gente que convivimos en sectores que eran 24/7, bueno, porque se hace un pago efectivo del servicio energético, pues no padecíamos mucho de esa circunstancia. Y obviamente el mismo presidente, en una visita que giró a la planta de Punta Catalina, de que había una de las dos plantas que estaba en defecto, que estaba en proceso de reparación, pues eso agudizó el servicio energético en el país y ha creado una crisis que ha levantado protestas. Por ejemplo, una de las más significativas es la que está realizando, se hizo en Santiago Rodríguez. Aquí, pues, justamente en la zona norte, en el país, o sea, entre la liniera Santiago Rodríguez. Y así en los barrios del país, los comerciantes, los pequeños comerciantes, pues sufren pérdidas, pérdida de clientes, pérdida material y pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque el servicio eléctrico realmente ha tenido una deficiencia muy notable. Y eso ha traído, por ejemplo, la aseveración de Rubén Bichara, quien fue vicepresidente de las direcciones de las empresas energéticas del país, de las EDES, dijo que por falta de mantenimiento y planificación. Yo no sé si necesariamente puedo concordar con ellos, con él necesariamente que sea falta de planificación. El mantenimiento es una cosa normal y por eso se paran muchas empresas y muchos servicios. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo voy a Nueva York, para decir un ejemplo, y me monto en un tren. Hay veces que la línea del tren de Nueva York o una línea se paraliza porque hay que darle mantenimiento. Entonces eso afecta obviamente a los transeúntes, a los pasajeros, a los usuarios de los trenes, para decir un ejemplo de una capital con todo el poder económico, con todas las facilidades, con todo el poder técnico para las reparaciones, pero también hay que sufren paralizaciones los servicios de tránsito, para hacer una perspectiva de poner en conceptualizar eso. Por eso que una planta se salga de servicio por defecto, puede ser que obviamente no se observe una falla técnica de inmediato y pues se tenga que pasar esto. Ahora, ¿se agudizó la crisis? Sí, se agudizó y la estamos padeciendo. Dígame.
Bernardo, usted tiene una pregunta. Adelante. Es decir, que, por ejemplo, para el mantenimiento en Nueva York se programan apagones y eso esporádicamente para Yo no dije reparaciones y apagones, mantenimiento. no dije apagones, dije los trenes, que es una cosa que son tan populares, dije que a O veces los trenes se paran. paran por reparaciones y por mantenimiento y no se Exacto, da el servicio. no, exacto, tú has dicho que hay líneas de trenes que en su momento, dice una, para ejemplarizar que las funcionalidades o los servicios en cualquier área pueden pasar por esas circunstancias, La esa verdad que coyuntura. la pasión política hace cosas. Bueno, la mía parece mucho a la tuya, que te ciega y no comprende nada. Pues allá ese es tu problema. No, Yo quiero yo no tener eso. comprendo, no. Y quiero Tú tienes hacerlo. razón, yo soy un ignorante ahí. Tú No, tienes yo no he dicho razón. ignorante. Yo no he dicho Claro que no ignorante. comprendo, no comprendo. No, Y tú yo, acabas de yo decir que yo no comprendo. primero dije que te ciega la realidad y el análisis, que no quieres ampliarlo, Claro. porque inmediatamente lo ves. Yo no estoy en campaña política. En caso de que tú lo estés, yo no estoy en eso. Ay, si tuvieras. Ay, si tuviera en campaña, tuviera como estábamos tú y yo, y como estábamos Vigilio, tú y yo, ustedes en una parte y yo en otra. Es verdad que lo tuvimos contradicciones cuando éramos activistas políticos de verdad. Yo en el PRD y ustedes por allá, en el PLD, era así, en el PLD. Ahí, eso es verdad. Yo no estoy en eso. Ahora hago un análisis, que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso es otra cosa. Yo mira que no te hago ni siquiera acusaciones cuando tú haces Pero tu hasta el temática. presidente, tú acabaste de decir cuando comenzaste que el presidente admitió que hay deficiencia. Eso no tiene. Si hay deficiencia es por mal manejo. Y pidió excusa también. Yo dije también que pidió excusa. Bueno, pues es más noble tuyo que haga eso, no te ponga a estar defendiendo lo indefendible. Pero yo Fíjate que cuando comenzó el programa hoy, el director mencionó, por ejemplo, de Puerto Plata y la Loma Isabel de Torres. Tú sabes que el teleférico no está funcionando. También. Sí, lo sé. Hace como un año. Es una carretilla de cosas, Pablo, disculpa. Bueno, si en el paraíso donde tú vives o has vivido, la vida es perfecta y la sociedad o los gobiernos son perfectos, yo nunca he tenido la experiencia de vivir en un paraíso como ese, en ninguna parte. Muy pobre argumento, perdóname. Y viví mucho tiempo en Miami. Por ejemplo, aquí hubo una inundación, en estos días hubo una inundación en Nueva York y se paralizaron los trenes, se paró la ciudad. Aquí hubo una inundación y se quería acabar el mundo. Pero es un fenómeno natural. Bueno, pero te quiero decir que tú viviste en Estados Unidos, viviste en Brasil y con más poder económico pero que nosotros, y las cosas ni son perfectas. Es un defecto natural, es un problema natural ahora. Que ahora mismo, por ejemplo, se van a abrir las clases y que tanto que se había cacareado la cosa de las aulas y que no va a iniciarse originalmente y que muchos niños dominicanos no van a tener acceso a los estudios. Eso no es un problema natural, eso es un problema sencillamente de descuido. Mira, un problema de Estado. Bueno, no voy a seguir hablando de esto porque el programa es de deporte y yo tengo alguna cosa que hacer. Bueno, mire, el director dirá. Sí, no, tú sigue. Yo estaba en mi agenda y tú en mi agenda haces incidentes que son bienvenidas. Haces incidentes que son bienvenidos. Yo no tengo problema con tus incidenciales. En absoluto. Podemos debatir todo lo que tú quieras, cuando tú quieras y en este espacio. Yo no tengo problema. Yo pongo mi punto de vista y tú el tuyo. Okay. Bueno. Vamos. Concluye ya porque tenemos que avanzar. El último tema ya, rapidito. No. Bueno, mira, hay otra crisis, Bernardo, que se ha convertido lo que ella me ha denominado el pollo convertido en sujeto de comunicación política. ¿Qué pasa? Que el pollo ha aumentado a 85, 90 pesos por libra. Leonel Fernández escribió un artículo en el Listín que le escribe cada 2 semanas, algo así. Y habló de que el pueblo dominicano que el pollo está a 100 y a 125 pesos la hora y me acordé yo entonces que el pollo no solamente lo convierte Leonel Fernández en comunicación política, sino que también lo hizo Hipólito cuando habló del famoso pichirrí del mismo pollo. Pues no me acuerdo en las circunstancias en que lo hizo, que creo que decía que yo lo agarraba por el pichirrí. Bueno, se convirtió también el pollo en sujeto. Bueno, a Danilo se convirtió el pollo en sujeto de comunicación política. Lo mismo ha pasado ahora
con no una crisis, porque realmente que el pollo aumente los productos aumentan y bajan, tienen precios cíclicos que bajan y suben por la inflación o la producción masiva o cualquier circunstancia que hasta por crisis de enfermedad de los pollos, de clínica, y pues se dan subida y bajada de los precios de los los productores productos de pollo primera. no están de acuerdo contigo. Bueno, también, Mire, y tú señores, tampoco. Y mira, tú como Pablo, abogado de ellos tampoco. Pero oiga, yo no estoy diciendo, lo estoy relatando la crisis que también existe y dicho que me lo hasta medio me da jocosidad pensar que el pollo es materia de sujeto de comunicación política de la más alta altura. Por ejemplo, un conceptualizador como el doctor Fernández, obviamente que está en campaña política, está procurando una cuarta posición presidencial, una cuarta ejecución presidencial, que está en lo correcto, porque él es un político y tiene aspiraciones. Pero, mira, Pablo, oye, la temática, que no es vamos a dejar el no tema una de crisis pollo global. para la próxima, porque ya, Sí, hombre, saque ese hombre del aire, que es no, tipo o está sea, haciendo campaña. vamos, vamos a pasar al próximo tema con el permiso tuyo, Pablo. Pero está Bueno, interesante el asunto del pollo, que lo Dice podemos lo traer que, como tema. Vigilio, Mira, Pablo, Vigilio. este viernes vamos a tener los periodistas Pablo Nelson Rodríguez y Fernando Almanzar analizando algunos temas de mucho interés en el ámbito político-social. Dice Miguel Miren, Acevedo señores, oye, dice Miguel Acevedo que al pollo lo tenían agarrado por el pichirrí. pollo lo tenía agarrado por el pichirri. Orlando Félix Valdés de Santiago se hace presente. Miren, señores, yo quiero en estos minutos que disponer para hablarles a ustedes de una actividad que tuve el honor de participar aquí en Miami. Eso fue el sábado. Le voy mientras hablo de la actividad, voy a pasar algunas fotografías. Esa actividad, un grupo de jóvenes le rindieron honor al periodista y cronista deportivo nuestro Bernardo Martínez. Esos fueron un grupo de jóvenes que estuvieron en la Martínez Sport Academy hace ya unos 20, 25 años y hoy todos son jóvenes adultos. Fueron muy emotivas las palabras que se dijeron en esa actividad hacia la persona de Bernardo. La verdad que estuvimos muy, pero muy impresionados con la actividad. Yo quiero felicitar a Bernardo por esa actividad en la que esos jóvenes, hoy ya jóvenes adultos, muchos ya son padres. Y miren, señores, en la foto que está saliendo en pantalla, atención, Pablo Rodríguez, observa la foto que está en pantalla. Ahí podemos observar a Pablo Rodríguez, bien joven, al doctor Antún, bastante joven. Ahí está Bernardo también, bastante joven. Esa fue pero ¿quién más bien que Bernardo que nos describa esa fotografía? Adelante, Bernardo, dinos esa fotografía más o menos en qué año fue y la vamos a pasar de nuevo mientras tú hablas. Adelante, Bernardo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y gracias por las palabras. Yo no puedo negar que ya hoy estamos viviendo miércoles, hace unos 5 días de ese evento, pero yo no puedo negar que la emoción todavía me embarga. Estos muchachos han hecho, sin lugar a duda, de lo que fue la academia, un logro de vida. Ellos lo han tenido como una línea a seguir, y lo que ellos más expresan y me hace sentirme orgulloso es la disciplina que allí se vivió. Tener que mantener el respeto por la cosa, el valor, lo que tenía que ser, valorar a sus padres, que como bien ellos dicen, en muchas ocasiones existía la rebeldía en esa época, y los padres, sabiendo que el amor que ellos le tenían al deporte, al béisbol,
hacía que ellos quisieran estar bien siempre en la academia. Sin embargo, ellos dicen que lo que más lejos tenían era a veces que hacían una travesura y cuando llegaban a la academia entonces ellos sentían los rigores de la disciplina porque ellos no sabían por qué lo ponían a correr más, a hacer más ejercicio y le suprimían algunas cosas a veces. Es que ellos no sabían que estábamos en contacto siempre con los padres. Pero bueno, eso en medio de muchísimas otras cosas. Hay un dato importantísimo antes de entrar a lo de la foto que yo creo que vale la pena mencionar. Uno de esos jóvenes que estuvo allí de los 7 años, de los 6 años, Gerald Reyes, nacido y criado en la zona, escribió un libro de la transformación de lo que él dice, pues el libro está en inglés, que dice las 3 comunidades de Miami que realmente se perdieron por el desarrollo de la zona. Y él se refiere, hace un relato de lo que ha sido el futuro de Wynwood, de Alapara y del pequeño Haití. Ese joven, Gerald Reyes, que lo teníamos como casi todos los jugadores siempre tienen un apodo, le decían Millo, un jovencito bien bajito, bien chiquito, pero de mucha chispa. Él escribió este libro, que nos da la satisfacción a nosotros de presentarles, porque yo, para ser honesto, conozco la capacidad de todos esos muchachos porque son universitarios todos, pero yo no sabía que él había hecho un análisis sociológico tan profundo para saber quiénes han hecho las inversiones, por qué se hicieron, qué cosa ha traído bien, qué otra cosa se eliminaron que estaba mal y qué otra cosa está en lo que viene el futuro inmediato. Y como es lógico, y ahí es donde viene realmente la sorpresa nuestra, es que él, siendo parte de la academia, él manifiesta en el libro la gran importancia que tuvo, y eso Virgilio que estuvo ahí puede compartirlo, ellos lo dejaron saber, la gran importancia que tuvo, la incidencia que tuvo el hecho de la academia, porque a nosotros fue que nos invitaron, a la academia fue que invitaron, para que hicieran los juegos de proyección de la zona, para que cuando fueran los inversores vieran que en la zona se practicaba deporte y que esa academia realmente reunía a la gran masa de los jóvenes de esa zona y de la manera que ellos lo hacían, con la calidad que lo hacían. Yo no sabía, yo lo confieso, yo como director de la academia nunca supe el nivel de importancia que tenía eso hasta que Gerald Reyes ahora lo esboza en el libro. Nosotros fuimos un modelo para que los inversores de la zona vieran los valores que habían ahí y lo que había que saltar, lo que eran los valores realmente positivos, y de una vez también una especie de denuncia de las cosas que usted sabe que es una zona en Wynwood, lamentablemente, con muchas zonas de drogas y ese tipo de cosas. Y establecían la comparación de lo que era el desarrollo de estos muchachos estudiando y haciendo deporte. Y entonces yo no sabía, vuelvo y reitero, hasta que he leído parte del libro, que me doy cuenta que nosotros fuimos objeto de un ejemplo a seguir para esa zona. Hoy, sin lugar a duda, un desarrollo amplio en esa zona, muchas edificaciones, muchos edificios de apartamentos cada día más caros, porque la misma incidencia en que se van haciendo las cosas pues hay desarrollo. Pero lo más importante es el logro de saber que la mayoría de estos muchachos están bien posicionados, tienen su cabeza bien puesta y que han hecho de lo que fue una academia de béisbol pura y simplemente en su momento, aparentemente, aunque siempre inculcamos, yo lo manifiestan siempre inculcamos que lo más importante era el estudio, y ellos han logrado hacerse cada uno de su profesión. Para concluir con la foto, esa foto fue en el año 2002. Esa delegación ese era uno de los equipos, que una delegación que iban 3 categorías a jugar para un torneo que se hacía del estado de la Florida, se hacía en Orlando, en Disney. Y era la despedida
que tenemos que decir las cosas como son. Habíamos tenido algunas dificultades económicas para terminar de preparar el equipo y habíamos dicho a los padres de esa delegación, de esa parte, que lamentablemente no íbamos a poder ir. Sin embargo, nos sorprendió una llamada de Antún y nos dijo que iban a ir con Pablo Rodríguez a llevarnos un cheque para completar lo que se necesitaba, y le agradecemos infinitamente el hecho al doctor Antún y Pablo, que estuvo ahí también acompañándonos, porque hizo posible el sueño de esos muchachos. Porque a uno lo cuenta Bernardo, ahora, pero la verdad fue mucho. lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo estuve presente en la actividad, me llenó de mucho regocijo y te felicito. Yo no sé si Pablo o el maestro Vázquez quieran añadir algo, porque ya tenemos muy poco tiempo disponible. Solamente un minuto, Pablo, si quiere añadir algo. Bueno, simplemente también me emociona la actividad programada por estos muchachos, que yo lo vi también niños, y que hayan guardado en su memoria ese recuerdo tan positivo en su formación y ese gesto de elevar la gratitud al más alto nivel, reconociendo a Bernardo por su trabajo con ellos. Pues realmente es un evento social, pues, deportivo, que llena uno de emoción, y sabemos entonces reafirmar que hay buenos ejemplos. Termino mis otros 30 segundos diciendo que la sentencia que se dictó contra Alexis Medina, muchos juristas de la talla de derecho constitucional como Nanfis Rodríguez, Hirohito Reyes, quien fue de la Suprema Corte de Justicia, la dan como positiva por la jurisprudencia, por el paradigma, por la doctrina que crean en el sistema de justicia de la República Dominicana. No es la ejemplar como otros lo han querido, y yo también, que no es la ejemplar, no esperaba más, pero se eliminaron muchísimas empresas, todas las empresas que participaron, se recuperó muchísimo dinero que nunca el Estado había recuperado tanto dinero en actos de corrupción de esa manera. Pues de alguna manera la comunidad jurídica la da como positiva. Gracias Pablo. Bueno, maestro Vázquez, hemos llegado al final del programa. Gracias, Bernardo. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Sabemos que te tiene que desconectar. Un placer. Pasen buenas noches. Ahora te llamo ahorita. Seguimos viendo. Bien, pues maestro Vázquez, si es tan amable y nos presenta la canción, y al final damos los números. Adelante, maestro Vázquez. Bueno, esa canción es un son que le compuse a Santiago, porque la verdad que es la ciudad que más amo del mundo enterazo. Así que, Santiago los Caballeros, escúchala, un son. Yo soy de Santiago, de los Caballeros, pueblo que tanto amo, pueblo que tanto yo quiero, donde yo nací, me crié y me enamoré, donde viví en esos barrios, siempre recordaré. Es una ciudad hermosa, romántica y sin igual, donde la gente es alegre y le gusta mucho gozar, reunidos en el monumento, celebrando la fiesta de carnaval, con los lechones coloridos de los barrios, viéndolos desfilar. Santiago es la gran ciudad de los 30 caballeros. Por el apóstol Santiago su nombre le pusieron. El río ya que la circunda como si fuera su dueño. Y cada vez que yo vuelvo a Santiago, mucho más la quiero.
vuelvo a mi pueblo, mucho más lo quiero. Santiago tiene un encanto con un aroma de amor. Cuando uno entra a la ciudad, siente una gran inspiración, una alegría inmensa que nos inunda el corazón. Y viendo el monumento que nos espera con su gesto abrazador. Santiago es la gran ciudad de los 30 caballeros. Por el apóstol Santiago su gran nombre le pusieron. El río ya que nos espera como si fuera su dueño. Y cada vez que yo vuelvo a Santiago mucho más la quiero. Cada vez que yo vuelvo a Santiago, mucho más lo quiero. Ahí viendo el monumento, yo siento que más la quiero. Ahí teníamos al maestro José Vázquez, Santiago, de los 30 caballeros. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa, pero antes de cerrar por completo, por aquí tenemos a Vilma. Vamos a ver si Vilma nos dice cómo estuvieron los numeritos. Adelante, Vilma, ¿cómo estuvo eso 23.634. 23.634. Qué bien, gracias, Vilma. Bueno, Pablo Nelson Rodríguez, gracias. Maestro Vázquez, muchísimas gracias por esas palabras al himno. Nos vemos el viernes, Pablo, aquí con Fernando Almanza, si Dios quiere, para que hablemos de la política y de eso. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Tenemos que despedirnos, como siempre. Al llegar al final del programa, a despedirnos con esas palabras del profesor Juan Bosch. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.